Muy bien, continuamos con las entrevistas. Se encuentra ahora el periodista especializado en temas vaticanos, José Antonio Varela, con quien vamos a seguir pues analizando las expectativas con respecto a la visita del Papa Francisco al Perú. ¿Cómo está, señor Varela? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Le comentaba fuera de cámaras que he leído artículos suyos donde nos explica un poco cuál es el tipo de teología que predica el Papa. No es ningún secreto que la Iglesia pues ha pasado por, digamos, distintas posiciones dentro incluso de su seno, ¿no? La influencia de lo que fue el Concilio II, lo que se calificó como o el Vaticano II, la politización, ¿no? O la supuesta politización, ¿no? de esta rama. Hay quienes ven a sectores más conservadores, hay quienes ven a sectores más progresistas dentro de la Iglesia. ¿Dónde ubicaría, si es que se ubica en alguna de estas esquinas, el Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco es hijo de su tiempo, ¿no? Como latinoamericano, él ha vivido desde sacerdote todo lo que fue Medellín, Puebla, que son las conferencias de los obispos, luego Santo Domingo y Aparecida, donde él tuvo un protagonismo muy importante. Él es un redactor, en realidad. Claro, ¿no? él fue jefe del equipo de redacción de Aparecida. Entonces podemos decir que el Papa, su principal fuente ha sido la vivencia de la Iglesia de América Latina, ¿no? Entonces esto se puede ver ahora. El Papa, ¿cuánto nos habla del anuncio, por ejemplo? ¿A qué se refiere el tema anuncio? El anuncio es la tarea de la Iglesia desde su fundación. Llevar el Evangelio a todos los rincones. Entonces el Papa, desde que ha comenzado, le ha dicho a la gente, hay que salir, ¿no? Hay que salir de nuestro espacio parroquial, de nuestras oficinas, de nuestros movimientos, e ir, por ejemplo, a las periferias, dice el Papa. Y ahí viene el segundo punto de su pensamiento, que es el encuentro. El Papa considera muy importante que la Iglesia vaya al encuentro de las personas, ¿no? E incluso en situaciones difíciles, en situaciones que el mundo juzga. Entonces ahí hay una frase muy bonita que el Papa dice que prefiere una iglesia que salga y sea como un hospital de campaña, un hospital que vaya donde están los heridos, donde están los problemas, ¿no? La opción preferencial por los pobres a las que se refiere. Esa siempre pues, está, ¿no? Porque la Iglesia latinoamericana y la Iglesia mundial siempre ha... Pero marca una diferencia con lo que usted describe de la aproximación del Papa Francisco hacia sus fieles, hacia la Iglesia. ¿Marca una diferencia con los predecesores? ¿Hay un énfasis distinto? Bueno, esto de la nueva evangelización viene desde Juan Pablo II y, como usted decía, desde Vaticano II, salir. Pero el Papa lo que nos está enseñando, por ejemplo, es una vida cristiana más sobria, que es algo que tiene mucho que ver con su nombre Francisco, ¿no? Francisco de Asís. Otro tema que el Papa le ha hecho mucho énfasis también es al medio ambiente. Así es, Laudato Si. Entonces, esos son hitos importantes ya en el pontificado de Francisco, que tiene algunos años, ¿no? Ayer conversábamos con el autor José Antonio Benito. Usted va a presentar el libro, entiendo, ¿no? El sábado 13 a las 6:30 de la tarde en el auditorio de la parroquia de San Antonio de Padua, ¿no? Sí, va a ser el sábado 13, que esta actividad de las Paulinas, pero no lo presento yo, pero voy a estar. Va a estar ahí el libro Francisco el Papa de Todos, que ayer lo hemos podido comentar con su autor. Digamos, cuando se habla, ¿no? Lo que le decía, evidentemente la Iglesia siempre va a decir que es una sola, ¿no? Pero se han notado diferencias. ¿Francisco resuelve esas diferencias? ¿No existen las diferencias? Él, como jesuita, marca también una diferencia frente a otros papas. No solamente es el primer jesuita, es el primer latinoamericano. Usted se ha referido a la particularidad de la Iglesia latinoamericana y su relación con los menos favorecidos. ¿Marca puntos de inflexión, Francisco, ahí? Bueno, el Papa, uno de los temas que hay que tener muy en cuenta es que él comenzó la reforma del propio papado. Con el Consejo de Cardenales. No, antes que él apareció, ¿no? Que apareció tal como él venía, sencillo. Entonces, una reforma que empieza desde la más alta autoridad de la Iglesia, que solo la puede hacer el propio Papa. Que no es solo de formas, ¿no? Así es. Cuando renuncia incluso son cosas anecdóticas, pero el tema de los zapatos rojos, ¿no? A una vestimenta mucho más, como usted decía, sobria, incluso lo que proyecta, ¿no? Es eso. Sí. Y otra reforma que ha comenzado y que está tomando tiempo
¿no? Y algunas oposiciones, Ajá. es la reforma de la curia. Ajá. Algunos elementos. Y ¿En qué algunas... consiste esta reforma? No, por ejemplo, simplificar algunos de los dicasterios que son como los ministerios del Vaticano, tomar algunas decisiones sobre cómo debe llevar su trabajo los obispos, los sacerdotes, cómo debe ser la posición de la Iglesia con este tema, por ejemplo, de la misericordia. Es otro de los grandes fundamentos y los grandes pensamientos de Francisco, la misericordia, que es en su mensaje que Dios es capaz de perdonar todos los pecados del hombre. Entonces, con eso está abriendo las puertas, acuérdense. En lugar de cerrarlas. Acuérdense, claro, y en la frase, nosotros tenemos que tender puentes y no levantar muros. Que bueno, es muy pertinente para los días que corren ahora. ¿Se refería usted a Laudato Si como la encíclica pues, de corte ambiental, que bueno, es muy, muy conocida y digamos marca el papado de Francisco? Pero ayer comentábamos por encima, porque no lo pudimos hacer en profundidad, sobre uno de los motu proprio que también ha firmado el Papa, que tiene que ver con lavado de activos, corrupción. Hay una preocupación también muy central sobre un tema fundamental de nuestro tiempo. Y si estamos hablando de América Latina, sabemos lo que le cuesta a América Latina la corrupción, que por supuesto hay en todas partes. Pero ahí están... Disculpen. No hay problema. Es la voz de Internet es casi la voz divina ahora. Pero, ¿cuál es ese interés? ¿Qué podemos esperar del mensaje que va a traer el Papa a un país como el Perú? Sin duda, viajar al oriente del país tiene pues un significado ambiental importantísimo y social. Claro. ¿Podemos esperar que el Papa hable también de corrupción, hable de estas lacras? Bueno, en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, se juntan varias realidades que preocupan, ¿no? Uno de ellos es la trata de personas, la deforestación, la minería ilegal, la poca protección a las comunidades indígenas, tanto en su cultura, en sus costumbres, en sus derechos, en su lengua, y narcotráfico. Entonces ahí se juntan casi, digamos, gran parte de la realidad de la Amazonía. Entonces ahí sí va a hablar fuerte el Papa, por supuesto, y va a soltar unas directrices para lo que va a ser el Sínodo de la Amazonía, que ha convocado para el año 2019, que ha creado gran expectativa también en el mundo, ¿no? Para ir finalizando, ayer conversábamos con José Benito sobre el tema de los santos, ¿no? O sea, siempre llamó la atención que cuando el Papa hace este mensaje previo al pueblo peruano, lo que menciona es la cantidad de santos que tenemos, de los 5 santos, ¿no? Conversábamos con José Benito sobre la posibilidad de que se beatifiquen a otros peruanos durante, o se haga pues oficial, ¿no?, algún tipo de anuncio, que también los pontífices suelen darlos en este tipo de visitas. Nos comentaba pues sobre los casos de los peruanos que estaban en vías de beatificación, los siervos de Dios, ¿verdad? Sí, que son aproximadamente 40. ¿Hay perspectivas de lo que podría ser una sorpresa en ese sentido durante la visita del Papa, o la agenda va a estar muy ajustada para eso? Bueno, se dijo en un momento que podía beatificar a un jesuita del siglo XVII, ¿no? Justamente el padre Alfonso Barzana, que fue un misionero jesuita que murió en el Cusco y que trabajó mucho con las comunidades indígenas, pero lo único que hemos recibido es un decreto en que el Papa, bueno, le da un paso más para su camino de beatificación. ¿Barzana es el que aboga por Túpac Amaru? Al declararlo, no, ese es el... No, ese hay otro más, ¿verdad? Sí, ese es Diego Ruiz. Ok. Sí. No, este es del siglo XVI. Ya. Y es un jesuita, y hemos visto que el Papa ha dado un paso más en declararlo venerable, pero no ha llegado a la decisión si va a declararlo beato. Podría darse. Ahora, había la expectativa también que cree beatos a los mártires de Chimbote, por ejemplo. Así es, ¿no? Que son mucho más recientes, por supuesto, asesinados por Sendero Luminoso. Sí, pues que se beatificó el 2015. Esos podría haber estado un poco más avanzados, porque hay bastante devoción en el norte, ¿no? Claro. Y en Polonia y en Italia, de donde ellos venían, pero... Bueno, vamos a ver. Igual, claro, todo tiene sus tiempos en el Vaticano. Qué interesante. Y para terminar, usted se refería a cómo lo que ha hecho Francisco es abrir a la Iglesia, o la intención de Francisco es abrir a la Iglesia. No es ningún secreto, ¿no?, que en los últimos años muchas posiciones políticas se han entrelazado con ciertos, hay quienes lo consideran
extremismos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, el mismo Donald Trump tiene, por ejemplo, ahora hablando de los muros, ¿no? Tiene una base que abomina mucho, por ejemplo, de todo el tema homosexual, ¿no? Aquí mismo hay sectores conservadores ¿no? que se ubican en cierto lugar del espectro político y estos debates tienen mucha presencia ahí. Lo que está haciendo Francisco, no está negando el tema seguramente, habla incluso de la misericordia en algún momento, incluso el tema del aborto, que sabemos cuál es la posición de la Iglesia y eso no va a cambiar seguramente, pero pareciera que lo saca un poco de la candela, del foco donde se concentra la discusión. ¿Esa percepción es correcta? Él quiere, cuando abre a la Iglesia, es de repente sacar de este foco de atención a temas que lo que hacen probablemente puede ser alejar incluso a fieles contemporáneos de su iglesia. ¿Cómo observa usted esa postura de Francisco? ¿O no es tal? Bueno, el Papa es un hombre de discernimiento, ¿no? Y eso es lo que invita a los obispos, a los sacerdotes, a los fieles, a discernir y reflexionar sobre estos temas, ¿no? No solamente ponerles un muro. Cuando hay un discernimiento, se va viendo las realidades, se va estudiando los casos particulares, como él pone en su carta, en su encíclica Amoris Laetitia, donde habla de estos temas y también invita a que se acompañe a las personas que se reconozcan en esta problemática. Entonces, cuando hay un discernimiento, es más fácil alcanzar la luz, ¿no? Y eso es lo que es la línea de Francisco. Lo vemos que él no elude ningún tema, pero también la cosa no tiene que quedar solo en él, sino que se extienda y la reflexión sea de todo. Abre la cancha. Claro, eso es bien importante. Perfecto. José Antonio Varela, periodista pues especializado en temas vaticanos. Recordamos la presentación del autor José Antonio Benito, que estuvo también ayer con nosotros, Francisco, el Papa de Todos. Este es el libro, este compendio bien interesante. Sábado 13 de enero, 6:30 de la tarde, en el auditorio de la parroquia San Antonio de Padua. Esto es en San Felipe 571 en Jesús María. Sábado 13 a las 6:30 de la tarde, calentando pues el ambiente para lo que será la visita del Papa. José Antonio Varela, gracias por acompañarnos esta mañana.